ahora te digo, en este acercamiento más profundo, y ya es diferente cuando tú estudias catolicismo, cristianismo, cuando eres un niñito y una niñita, a cuando ya eres un adulto y empiezas a investigar cosas, y me he ido enamorando muchísimo del cristianismo y de la fe católica cada vez más. Entonces me he dado cuenta también que pues para mí la Virgen es nuestra madre, pero además ella, en este gran y hermoso misterio de la concepción de Jesús, cargó con una responsabilidad gigantesca. ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos en cuanto a los ángeles, se dice? Pues desde el primer momento, incluso antes de su nacimiento, Marta, existen unos evangelios que se llaman evangelios apócrifos. Okay. Son algunos muy antiguos, siglo II a.C., otros más modernos, siglo X. Son evangelios que nos hablan de la historia de Jesús, pero que no fueron incluidos por la Iglesia Católica en el canon oficial de la Biblia. Eso no les quita un valor histórico, desde luego espiritual, desde el punto de vista teológico católico sí, pero lo que hacen estos textos es rellenar lagunas que tenemos sobre algunos pasajes bíblicos, y esto pasa con la Virgen María. En los evangelios apócrifos hay una historia fascinante de la infancia de María. Se dice que sus papás, Joaquín y Ana, ya eran muy mayores en textos como la infancia del Salvador, el protoevangelio de Santiago, el pseudo Tomás o la Natividad de María. Por si los oyentes quieren buscar mayor información, se cuenta que sus papás ya eran mayores, no habían sido bendecidos con haber tenido un hijo, por eso pasaban mucha pena, mucho pesar, porque les criticaban incluso en el templo. Y bueno, pues un día huye desesperado Joaquín al campo llorando por este problema, y se le aparece un ángel y le dice: no te preocupes, vuelve a casa porque vas a tener una hija, ¿no? Y va a ser muy importante. Por otro lado, a su madre también se le aparece un ángel y le anuncia lo mismo, y esos ángeles les dan incluso directrices sobre esa nueva vida. Okay. Les dicen que cuando la niña nazca, por lo menos tiene que estar 3 años con lactancia materna. Ese tema hoy día, desde el punto de vista médico, sabemos lo valioso que es como si el niño consumiera una vacuna cada día, ¿no? Es una cosa que no se ha podido replicar en laboratorio, porque cada leche es diferente dependiendo de las necesidades del niño. Esos ángeles, para proteger ese recipiente que iba a contener a Jesucristo, desde el minuto 1 le dicen a sus papás hasta los 3 años lactancia. Y cuando tenga 3 años, los papás prometen que la van a regalar al templo para que sea una virgen del Señor, precisamente por haberles concedido el milagro en la ancianidad de una niña. Y lo más curioso de todo es que esos evangelios diferentes coinciden entre sí en contar que cuando la niña ya está en el templo, el alimento que le ofrecen, ella lo entrega a los pobres, porque ella cada día le visita un ángel y le da un alimento especial. ¿Qué? No sabía. ¿Y qué alimento especial es? No se menciona. Okay. Lo cuentan esos evangelios que he citado con diferentes palabras, pero todos dicen que un ángel del Señor baja cada día a alimentar a María con un alimento especial. ¡Wow! Como si estuviera protegiendo o preparándola para su misión. Claro. Y es que la misión iba a ser impresionante. A mí algo que me emociona mucho y se me hace tan hermoso, que ella, en el momento en el que se le aparece el ángel para decirle pues que va a tener a un hijo, pues primero le dice no tengas miedo, y cuando le dice cuál va a ser su encomienda, se me hace un acto de entrega absoluto cuando ella dice que se haga en mí lo que sea su voluntad. Es increíble, y más si pensamos que fue hace miles de años, donde la situación de la mujer todavía era más complicada. Te voy a decir un dato polémico que mucha gente no acepta, pero que aparece en esos textos, Marta. Okay. Ella está en el templo, recibe ese alimento, cumple los 12 años, y los sacerdotes del templo deciden que esté en custodia por parte de alguna persona ya mayor para que la cuide a esta Virgen del Señor hasta que tenga edad de casarse, si es que deciden que se case. Y hacen todo un ritual entre los viudos, piden las varas, los bastones de los viudos, y de uno pues hace algo, se encierra solo un sacerdote con los bastones, y es el de José. Se la dan a José, o sea, a través de algo mágico se decide que sea José quien se quede con ella. José se la lleva a casa con sus hijos porque era viudo. José se va a trabajar y María tiene el episodio del ángel. ¿Qué ocurre cuando José regresa y descubre que la misión que le han encomendado, que es cuidar a María y su virginidad, pues no se ha cumplido?
Hay un momento de estos textos apócrifos que dicen que incluso María es golpeada, recibe un golpe en el rostro. Yo sé que esto es fuerte, digo, pueden buscar en los textos apócrifos, pero yo quiero que entendamos lo que puede ocurrir o lo que ocurre con muchas mujeres hoy día que se les siguen haciendo ese tipo de pruebas en culturas como la gitana, la prueba del pañuelo, y no cumplen. Si es fuerte hoy en el siglo XXI, repito, vamos a ver con los ojos de una niña de hace 2000 años. Has dicho la importancia de la misión, pero más en aquella época, Claro. por lo que podía suponer para su vida. Y hablo y todavía más fuerte, un ángel se le aparece a José y le dice, no la maltratéis porque ha pasado esto. Y entonces José la apoya, pero tapan el embarazo, por lo que el pueblo pueda pensar. Y de repente un día ven la panza de María en avanzado estado de gestación y los llevan, eso se cuenta en los evangelios apócrifos, al templo a hacerle una especie de juicio. Y les dan el suero de la verdad. Yo entiendo que es un veneno. Les dicen que si superan la prueba y están diciendo la verdad, pues todo va a salir bien. Y si no regresan, si se van a la montaña después de haber vivido ese líquido y no regresan, es que mentían, ¿no? Y que realmente tuvieron relaciones, pero regresaron y entonces les creyeron y les dejaron en paz. Es una historia muy fuerte, muy polémica desde nuestro punto de vista, que entiendo que pueda impactar, pero aparecen esos textos y nos hace entender realmente todo lo que tuvo que pasar María.